Bienvenidas al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a abordar un desafío clínico tan prevalente como complejo, el síncope. Y es que a pesar de ser una condición sumamente común, su manejo sigue presentando retos muy significativos, sobre todo en el diagnóstico diferencial y la estratificación de riesgo. Así que, en esta revisión, vamos a desglosar los avances más recientes para optimizar nuestro abordaje clínico. Nuestra ruta para esta sesión se estructura en 5 áreas clave. Empezaremos con la fisiopatología, que es la base de todo. Después, nos meteremos de lleno a la clasificación etiológica, seguiremos con el abordaje diagnóstico, las terapias avanzadas y finalmente cerraremos con un vistazo a las perspectivas a futuro. Muy bien, empecemos por el principio, la fisiopatología. El síncope puede representar hasta el 3% de todas las visitas a urgencias, y aún así su manejo muchas veces carece de estandarización. La clave para un diagnóstico y tratamiento que de verdad sean efectivos está en un enfoque basado en la evidencia, y todo, absolutamente todo, comienza por entender su mecanismo central. Entonces, ¿qué es exactamente el síncope? Según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2018, la definición se basa en esta tríada: un inicio rápido, una duración corta y una recuperación completa y espontánea. Pero el punto medular, el mecanismo subyacente, es la hipoperfusión cerebral global transitoria. Esa es la causa final de la pérdida de conciencia. Y esta animación nos muestra de forma brillante el mecanismo de control a corto plazo de la presión arterial, el reflejo barroreceptor. Pensemos en ello. Ante una caída en la presión arterial media, los barroreceptores, que están en el seno carotidio y el arco aórtico, disminuyen su señalización. Esto, a su vez, desencadena una respuesta simpática para aumentar el gasto cardíaco y la resistencia periférica, restaurando así la presión. La disfunción de este reflejo, como se pueden imaginar, es fundamental en la fisiopatología del síncope. Perfecto. Ahora que entendemos el mecanismo, veamos cómo se clasifica, porque la identificación precisa de la causa es absolutamente esencial, no solo para tratarlo, sino para estratificar el riesgo. No todos los síncopes son iguales, y su origen determina en gran medida el pronóstico. Básicamente, el síncope se agrupa en 3 categorías principales. El más común de todos es el síncope reflejo o neuromediado, que generalmente es benigno. Le sigue el síncope ortostático y finalmente el de origen cardíaco. Y aunque este último es menos frecuente, es el que tiene las implicaciones más serias. Ahora, esto es muy interesante. En esta diapositiva vemos cómo se diferencian los subtipos de hipotensión ortostática. La inicial, por ejemplo, muestra una caída de más de 40 milímetros de mercurio en la sistólica en los primeros 15 segundos. La clásica es una caída sostenida de más de 20 después de 3 minutos. Y la tardía, como su nombre lo indica, aparece después de este periodo. Cada patrón, por supuesto, nos sugiere un mecanismo fisiopatológico distinto. Y aquí, el punto crucial es el pronóstico. El síncope cardíaco es una bandera roja, una señal de alerta para la muerte súbita. Causas como arritmias o una cardiopatía estructural pueden elevar la mortalidad a un año hasta en un 30%. Esto subraya la tremenda urgencia de identificar correctamente a estos pacientes. Justamente para navegar esta complejidad, se necesita un abordaje diagnóstico que sea sistemático. Una evaluación inicial bien estructurada es de hecho la piedra angular que nos va a guiar hacia las pruebas específicas, evitando así hospitalizaciones y exámenes que muchas veces son innecesarios. Este algoritmo es nuestra hoja de ruta. Nos guía paso a paso. La evaluación inicial, que incluye historia clínica, electrocardiograma y pruebas ortostáticas, nos permite, primero que nada, diferenciar el síncope de otras pérdidas transitorias de conciencia. Luego, si hay características que sugieran un origen cardíaco, nos vamos por un camino específico. Si no, nos orientamos hacia el estudio del síncope reflejo u ortostático. Y claro, uno de los diagnósticos diferenciales más críticos es con la epilepsia. Esta tabla resume las diferencias clave. En el síncope, por ejemplo, son muy comunes los pródromos como náuseas o visión borrosa. Durante el evento, las mioclonías, si es que aparecen, son breves y asincrónicas, muy diferente de las convulsiones tónico-clónicas. Y la recuperación en el síncope es rápida, completa, sin esa confusión posictal prolongada que es tan típica de la epilepsia. La identificación de estas banderas rojas es simplemente fundamental. Un síncope durante el ejercicio, palpitaciones súbitas justo antes del evento o hallazgos como un bloqueo MOVITS 2 en el electrocardiograma son indicativos de alto riesgo y exigen hospitalización y una investigación cardiológica urgente. Bien, una vez que hemos diagnosticado y estratificado, pasemos al tratamiento. Y aquí la clave es la personalización. La terapia debe ir dirigida específicamente al mecanismo fisiopatológico que subyace, ya sea vasodepesor, cardioinhibidor o una combinación de ambos.
Para el síncope reflejo, la primera línea de manejo a menudo incluye la educación del paciente y estas maniobras físicas de contrapresión. Son intervenciones que parecen sencillas, pero son muy efectivas para abortar un episodio inminente cuando se reconocen los pródromos. Estas animaciones nos muestran perfectamente cómo las contracciones isométricas en piernas, abdomen y brazos aumentan el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco. Este incremento agudo en la presión arterial puede ser justo lo suficiente para prevenir o al menos retrasar la pérdida de conciencia. Ahora, para los casos refractarios con un componente cardioinhibidor dominante, existen dos intervenciones avanzadas. El marcapasos es la opción ya establecida para pacientes mayores de 40 años con pausas asistólicas documentadas. Y por otro lado, está la cardioneuroablación, una técnica muy prometedora que mediante la ablación de ganglios parasimpáticos busca modular el tono vagal. Y la verdad es que está mostrando excelentes resultados en estudios recientes. Muy bien, pues para concluir vamos a sintetizar los mensajes clínicos clave y a explorar un poco el panorama en evolución del manejo del síncope, que sin duda se perfila hacia un paradigma mucho más dinámico y basado en datos. Los mensajes para la práctica clínica diaria son claros. La evaluación inicial lo es todo. Una correcta estratificación del riesgo nos guía el manejo, y la terapia, insisto, debe ser específica para el mecanismo fisiopatológico que predomina, ya sea la hipotensión o la bradicardia. Y si miramos hacia adelante, el futuro es realmente fascinante. Estamos hablando de tecnologías como la inteligencia artificial para estratificar el riesgo a partir de enormes volúmenes de datos y también de sensores portátiles para una monitorización continua. Todo esto promete transformar por completo el manejo del síncope. Vamos a pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo y altamente individualizado. Toda esta revisión se ha basado en las guías y artículos de referencia que se muestran en pantalla, los cuales, por supuesto, pueden ser consultados para una mayor profundización en cada uno de los temas que hemos tocado. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.